En esta ocasión me encuentro en Tepatitlán, Jalisco, un lugar hermoso, una ciudad que tiene mucho que ofrecerles. Así que los invito a que me acompañen y recuerden que Jalisco es México turístico. Ahorita me encuentro en una hermosa ciudad, la ciudad de Tepatitlán, Jalisco. Y bueno, aquí estoy con don Francisco, que es el cronista de la ciudad, el cual nos va a platicar en dónde y cómo llegamos a Tepa. Se llega a Tepatitlán viniendo de Guadalajara por una moderna autopista. Dura alrededor de unos 40 minutos. Se puede llegar también por la carretera vieja, hace más o menos 60 minutos, pero está en muy buenas condiciones. Unos paisajes hermosos. Exactamente, así es. Se puede ver la presa de Calderón, todo el valle de Acatic. Sí, es muy hermoso el trayecto. Don Francisco, normalmente, ¿qué clima se maneja en Tepa? Pues como una referencia perfecta sería el clima de Guadalajara, solo que en tiempo de fríos son 3 grados menos y en tiempos de calor es unos 2 grados más. Entonces es un clima templado, nada extremoso. Perfecto, ¿no? Y estamos riquísimo aquí en el solecito. Don Francisco, la historia de Tepa, ¿cuándo nace Tepa? Y un poquito de la historia de Tepa, por favor. Tepa existía desde antes de la conquista. Cuando llegó aquí Pedro Almíndez Chirinos, que era de las huestes de Nuño Beltrán de Guzmán, Tepatitlán ya existía. Cuando llegó le habían hablado maravillas acerca de la ferocidad de los indios tecuejes, que precisamente eso quiere decir, cruel o sanguinario. Y venía pues que no las traía todas consigo, traía miedo, y sin embargo lo recibieron en son de paz. A partir de ese momento, Tepatitlán fue, si se puede decir entre comillas, conquistado, porque en realidad recibió bien a los españoles. Pero ya existía en tiempos de la conquista como una población quizá de haber tenido 400 o 500 habitantes de raza tecueje. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando de 1530. Y no solo lo recibieron bien, sino que lo acompañaron hasta el territorio de los indios zacatecos. Todo iba muy bien hasta el año de 1541, cuando el episodio se conoce como la rebelión del Mixtón, que vinieron indígenas desde Cihuatlán, en la costa del Pacífico, hasta la Sierra de Comanja, más allá de Guanajuato. Toda esa inmensa región se rebeló contra los españoles, a grado tal que peligró más la dominación española todavía que en la noche triste en Tenochtitlán. Y efectivamente se reunieron alrededor, no están muy de acuerdo los historiadores, si fue entre 40,000 o 60,000 indígenas en el Cerro del Mixtón. Y fue tan fuerte la refriega que unos días antes había muerto Pedro de Alvarado, el famoso adelantado de Guatemala, y tuvo que venir el virrey don Antonio de Mendoza en persona a sofocar la rebelión. Él traía alrededor de 500 españoles, pero además cerca de 40,000 indígenas, huejotzincas, chalcas, cholultecas, tlaxcaltecas, etcétera, y efectivamente pudieron dominar a los indígenas gracias a la traición de uno de los caciques, Petácatl. Esa rebelión la capitaneó Tenamaxtl. Y curiosamente, los más bravos entre los bravos, los de Tepatitlán, no concurrieron al Mixtón. Ya los franciscanos, Fray Antonio de Segovia y Fray Miguel de Bolonia, con sus imagencitas de la Virgen y la suavidad de su doctrina, los habían pacificado totalmente. Fueron los únicos en toda la región que no concurrieron al Mixtón. Y nos dice Fray Antonio Tello que en esa rebelión murieron 5 de cada 6 indígenas. Entonces no es de extrañar que aquí ya el censo de 1850 diga que no existe ningún indígena en Tepatitlán. Tepatitlán fue fundado como población de indígenas, a grado tal que el cacique Mapelo le mandó decir al rey de España: dígales a sus españoles que se vayan a gobernar en sus ranchos y en sus haciendas. En Tepatitlán mando yo. Se dio aquí una discriminación de al revés de la que nunca se ha hablado. Los españoles se quejaron en el año 1707 que los indígenas no los dejaban ni siquiera guarecerse del sol o de la lluvia cuando llegaban a oír misa o en las ceremonias de Semana Santa y de Pascua. Era población de indígenas y los españoles no podían entrar. Y sin embargo se extinguieron porque 10 años después del Mixtón hubo una epidemia de chahuistli. ¿Qué es eso? Una especie de influenza española que nada más azotó a los indígenas.
Y repite el cronista otra vez la cifra, porque le gustara, porque fue la realidad. Murieron 5 de cada 6 de los que habían quedado después de lo del Mixtón. Entonces prácticamente se despobló el territorio. Y decimos que extinción natural, pero muy contraria a la extinción natural que se dio en los Estados Unidos, por ejemplo. Fue extinción natural, porque era natural que con una bala en el cráneo se muriera. Es muy natural. Sí, pero lo de aquí básicamente fue, en toda la región, la guerra del Mixtón. Y en Tepatitlán, la epidemia de Chahuistli o influenza española. ¿Y cómo afectó la Revolución Cristera aquí a Tepatitlán? Mira, quizá antes de hablar de la Revolución Cristera, pudiéramos hablar un poquito de lo que fue la guerra de independencia y la revolución, porque en casi todas las poblaciones son los parámetros a analizar. Y dicen algunos, este es un pueblo sin historia, aquí nunca ha pasado nada. Cuando la conquista no pasó nada, cuando la colonia pues no pasó nada, cuando la guerra de independencia nada, y cuando la revolución tampoco. Entonces podemos decir que la revolución llegó y pasó. Aquí no tuvo mucho efecto porque no había las haciendas de nuestras latitudes, ni había los peones acasillados. Aquí algo muy característico de la región era que el pariente rico era el hacendado y sus medieros por lo general eran sus parientes pobres. Se vivía una especie de patriarcado benigno en cuanto al trato, pero claro, los hacían trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, pero el hacendado, el pariente rico, trabajaba junto con ellos. Entonces no hubo las rebeliones en otros lados, por eso la revolución aquí no tuvo mayor efecto. En cambio, la guerra cristera sí marcó 2 generaciones, y las marcó psicológicamente y en algunos casos hasta físicamente. Nos explicamos fácil. Cuando salió la ley Calles, que fue el detonante de toda la guerra cristera, el general Joaquín Amaro, que era ministro de Guerra y Marina, dijo al presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles: mi general, yo creo que nos vamos tranquilos, porque en Jalisco hay mucha efervescencia. Dijo Calles: ¿en Jalisco? Entonces no hay de qué preocuparse. Jalisco es el gallinero de la República. Y de ahí tuvo toda la razón del mundo, nomás que fue un gallinero que le salió con puros gallos. Porque yo tengo alrededor de 40 audiocasetes de otras tantas grabaciones de protagonistas de la guerra cristera. Siempre que los entrevistables les hacía una pregunta: bueno, ¿y por qué te metiste en la guerra? Y todos contestaban: por defender la causa. La segunda pregunta: ¿y qué era la causa? Por la iglesia, los padrecitos. No es cuestión de que nos dejen morir como perros, sin confesión, porque aquí la religión fue la característica más importante. Era verdaderamente el núcleo alrededor del cual se desarrollaba la vida alteña. Entonces aquí pegó muy fuerte la cristera, porque les pegaron donde más les dolía. Y efectivamente hubo levantamientos esporádicos por todos lados. Históricamente consta que el primer levantamiento fue en Huejuquilla el Alto y Valparaíso, Zacatecas, y el segundo fue aquí en Tepatitlán. Y se levantaron efectivamente los de abajo, los campesinos. Aquí nada tuvo que ver la leyenda negra de que los curas políticos impulsaban o empujaban a los campesinos que se levantaran en armas. Aquí ellos, y me consta en lo personal porque mi padre ya iba con su carabina al hombro, y el señor cura de Pegueros lo regresó, dijo: no, tú tienes muchos hijos, tú síguele, deja a otros, tú no te levantes en armas. Mi madre fue ayudante de enfermera en el Hospital de Jesús durante el combate de Tepatitlán, que fue el más fuerte de toda la guerra cristera a nivel nacional. Fue un combate donde tomaron parte más de 4,000 hombres, más de 3,000 por parte del Ejército Federal y 900 cristeros, y fue una verdadera matazón. Te decía que marcó 2 generaciones porque psicológicamente todos recordaron aquello con las famosas reconcentraciones, que fueron 3 donde todos los campesinos tuvieron que concentrarse en Tepatitlán. Ay, maestro, está esto muy emocionante. ¿Qué le parece